Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con una pregunta de esas que nos hace replantearnos muchas cosas. ¿Somos de verdad los que llevamos el timón al tomar decisiones? ¿O es esa sensación de control una ilusión muy bien montada? Es un debate que lleva siglos, ¿eh? Filósofos, científicos, religiosos, todo el mundo le ha dado vueltas. Claro, tradicionalmente pensamos en el libre albedrío como esa capacidad de elegir un poco al margen de las causas y efectos, ¿no? La base de la responsabilidad y todo eso. Exacto. Pero es que los descubrimientos recientes, sobre todo en neurociencia y también algunas ideas de la física moderna, pues están poniendo en jaque esa idea tan intuitiva de que somos totalmente autónomos. Pues sí, hoy vamos a analizar a fondo un informe bastante completo que se titula algo así como El libre albedrío como ilusión, perspectivas filosóficas y científicas. Sí, recoge argumentos de muchos campos. Neurociencia, con los famosos experimentos de Libet, física, desde el determinismo hasta la cuántica, filosofía, claro, con el compatibilismo, incompatibilismo. Y menciona pensadores clave, ¿no? Sam Harris, Dennett, Schopenhauer. Esos son algunos. El informe intenta integrar todo eso. Perfecto. Pues nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar esta idea de que la libertad podría ser una ilusión. Ver qué pruebas hay, qué se argumenta y sobre todo qué implicaciones tendría esto para la ética, la psicología, la religión, para la vida misma. Un tema denso, pero fascinante. Pues vamos a ello. Empecemos por el cerebro, por la neurociencia, que parece que aquí saltó una de las primeras alarmas serias contra la idea tradicional de libertad, ¿no? Con eso de que el cerebro decide antes de que seamos conscientes. Justo, el experimento clave, el que lo empezó todo, fue el de Benjamin Libet en los años 80. Cuéntanos un poco cómo fue. Pues Libet pidió a unos participantes que flexionaran la muñeca cuando sintieran el impulso de hacerlo, cuando quisieran, mientras medía dos cosas. La actividad eléctrica del cerebro, con un EEG, El electroencefalograma, ¿sí? eso es. Y también les pedía que indicaran el momento exacto en que sentían la intención consciente de moverse usando un reloj especial. Vale. ¿Y qué encontró? Pues aquí viene lo interesante. Encontró una señal eléctrica específica en el cerebro que llamó potencial de preparación o potencial de disposición. Y esta señal aparecía, atención, unos 300 a 500 milisegundos antes de que la persona dijera sentir la intención de moverse. Medio segundo antes. O sea que el cerebro ya se estaba preparando para mover la muñeca antes de que la persona fuera consciente de querer moverla. Exactamente, eso es lo que sugerían los datos. El cerebro parecía saber que iba a iniciar el movimiento antes que la propia persona. Vaya, eso va contra toda intuición, ¿no? Totalmente, sugiere que el proceso cerebral empieza inconscientemente y la voluntad consciente podría ser más bien un espectador que llega un poco tarde, o quizás un informe de algo que ya se puso en marcha. ¿Y Libet qué concluyó? Que no somos libres y ya está. Bueno, él fue cauto, interpretó que esto desafiaba la visión tradicional, claro. Si algo inconsciente precede a la decisión consciente, ¿dónde queda el yo que elige libremente? Pero no lo eliminó del todo. Ah, dejó alguna puerta abierta. Sí, propuso que la conciencia quizás no inicia la acción, pero podría tener un poder de veto, de último momento. Es decir, podrías frenar el impulso justo antes de ejecutarlo. Como un no de última hora. Exacto. Lo llamó libre no querer o free won't en inglés. Un poder de interrupción, no de iniciación. Una libertad, sí, pero más restringida que la idea clásica. Entiendo. Pero la cosa no paró ahí, ¿verdad? Hubo más experimentos después. Claro, mucho más recientes, por ejemplo los de John Dylan Haynes en 2008, usando resonancia magnética funcional, la fMRI. Que permite ver qué zonas del cerebro se activan. Eso es, con más precisión espacial que el EEG. Y los resultados fueron aún más llamativos. Pudieron predecir una elección muy simple, si la persona iba a pulsar un botón con la mano derecha o la izquierda, hasta 7 o incluso 10 segundos antes. 10 segundos. Eso es una eternidad en tiempo cerebral. Una barbaridad. Y lo predecían con un 60% de acierto. No es perfecto, claro, pero significativamente mejor que el azar, que sería el 50%. Madre mía. ¿Y qué dijo Haynes de esto? Pues llegó a preguntarse algo como, ¿cómo puedo llamar mía a una voluntad si ni siquiera sé cuándo ocurrió o qué ha decidido hacer?
Y otros investigadores, como Patrick Haggard, fueron más directos. Sentimos que elegimos, pero en realidad no lo hacemos. Suena bastante demoledor para la idea de libre albedrío, pero ¿todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación? ¿No hay críticas? Oh, sí, claro que las hay, y son importantes. Filósofos como Daniel Dennett, por ejemplo, argumentan que estos experimentos, atacan a una versión muy simplista, casi caricaturesca, del libre albedrío que pocos filósofos defenderían hoy en día. ¿En qué sentido? Pues que se centran en decisiones súper simples, casi reflejas, como mover un dedo o pulsar un botón. Decisiones tomadas en segundos sin deliberación real. Pero ¿qué pasa con las decisiones importantes de la vida? Elegir una carrera, casarte, mudarte de país. Decisiones que meditamos durante días, semanas. Exacto. Ahí parece que la deliberación consciente, sopesar razones, imaginar futuros, juega un papel mucho más central y significativo. Es difícil extrapolar directamente de pulsar un botón a esas decisiones complejas. Tiene sentido. Y además hay filósofas como Adina Roskis que señalan otra cosa. En la neurociencia actual está estudiando los mecanismos de la volición, cómo se inicia una acción, cómo sentimos la intención, cómo inhibimos impulsos, pero no aborda directamente la cuestión metafísica de la libertad. Es decir, si en las mismas circunstancias exactas podríamos haber actuado de otra manera. La ciencia, dice, no responde a eso. Vale, o sea que el debate sigue abierto. Muy abierto. Y hay más experimentos interesantes. Por ejemplo, uno de Álvaro Pascual Leone usando estimulación magnética transcraneal, la TMS. Que usa imanes para influir en el cerebro desde fuera, ¿no? Sí. Pues usaron TMS para estimular un hemisferio cerebral u otro, intentando influir sutilmente en qué mano elegía la persona para realizar una tarea. Y funcionó. La gente tendía a elegir la mano contralateral al hemisferio estimulado con más frecuencia. ¿Y lo notaban? ¿Sentían que les estaban empujando a elegir una mano? Ahí está la clave, ¿no? Seguían informando que habían elegido libremente, que la decisión había sido suya. Vaya, o sea que nuestra sensación de control puede ser un poco engañosa. Exacto. Muestra que la percepción interna de agencia, de yo he hecho esto, puede disociarse de las causas reales de la acción. A veces parece que nuestro cerebro nos cuenta una historia de que fuimos nosotros quienes decidimos conscientemente, cuando quizás solo fue un registro tardío de algo que ya estaba en marcha por otras vías. Como decía Sam Harris, que nuestros pensamientos e intenciones surgen de causas de fondo de las que no somos conscientes. Y sobre las cuales no ejercemos control consciente. Justo, esto no significa que la conciencia no sirva para nada, ojo. Claro, claro. Puede modular acciones, vetarlas, como decía Libet, y es crucial para el razonamiento complejo, la planificación a largo plazo, el aprendizaje. Pero sí sugiere que la experiencia subjetiva de querer algo, de iniciar una acción simple, quizás llega más tarde de lo que pensamos. Así que, resumiendo la parte neurocientífica, parece que la conciencia juega un papel más limitado en el inicio de la acción de lo que nuestra intuición nos dice. Y para muchos científicos, esto apunta a que el libre albedrío, entendido como un yo consciente que origina las acciones de forma autónoma y al margen de procesos inconscientes, pues podría ser una ilusión muy bien construida por el cerebro. Esa es la conclusión a la que apuntan muchos de estos estudios, sí. Aunque, como hemos dicho, con matices y críticas importantes. Fascinante, la verdad, y un poco inquietante. Vamos ahora a la física, porque aquí también hay tela que cortar, ¿no? Uf, y tanto. Durante siglos, la física clásica, la de Newton, pintaban un universo determinista, como un mecanismo de relojería gigante. El demonio de Laplace, ¿no? Esa idea de que si conocieras el estado de todo en un momento, podrías predecir todo el futuro. Exacto. En un universo así, regido por leyes causales inviolables, cada evento, incluyendo cada decisión humana, sería el resultado inevitable de las condiciones previas. No habría escapatoria. Pensadores como Dolbach o Spinoza ya lo decían en su época, ¿no? Que la libertad era una ilusión basada en ignorar las causas. Precisamente. Derholbach se hacía que la naturaleza era una inmensa cadena de causas y efectos. Spinoza, que nos creemos libres porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignoramos las causas que nos llevan a desear, la implicación era clara. Si el universo es determinista, adiós libre albedrío. Pero entonces, en el siglo XX llegó la física cuántica y, bueno, lo puso todo patas arriba. Totalmente.
A nivel subatómico, las leyes ya no parecen deterministas, sino probabilísticas. No podemos predecir cuándo va a decaer un átomo radiactivo concreto, solo dar probabilidades. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Exacto. Y los experimentos sobre las desigualdades de Bell que sugirieron que el azar a nivel fundamental es real, no es simple ignorancia nuestra. Como se suele decir, parece que Einstein se equivocaba y Dios sí juega a los dados. Vale. Entonces, si el universo no es estrictamente determinista, si hay azar cuántico, eso nos devuelve el libre albedrío. Ah, esa es la gran pregunta. Y la respuesta mayoritaria es no necesariamente. De hecho, probablemente no. ¿Por qué? Si no todo está predeterminado. Porque si nuestras decisiones dependieran de fluctuaciones cuánticas aleatorias en nuestro cerebro, eso sería azar, no control consciente. Una acción que ocurre por puro azar no es una acción libre en el sentido que nos importa, en el sentido de ser nuestra, de reflejar quiénes somos o qué queremos. Sería como tirar una moneda para decidir. Ya, entiendo. El azar no es lo mismo que la libertad. Simplemente sustituye la necesidad por la aleatoriedad. Justo. Es el dilema clásico que ya planteaban los filósofos antiguos. Si el mundo es determinista, no somos libres. Si es indeterminista, azaroso, tampoco somos libres. Parece que la libertad se escapa por ambos lados. Nadie ha intentado usar la cuántica para salvar la libertad. Sí, ha habido intentos. Filósofos como Robert Kane han propuesto modelos complejos donde, en momentos de conflicto interno o decisiones difíciles, la indeterminación cuántica podría amplificarse y permitir a la gente, digamos, inclinar la balanza de forma no determinada, pero tampoco puramente azarosa. Pero son ideas muy especulativas. Y sin pruebas claras de que eso ocurra en el cerebro. Exacto. No hay evidencia sólida de que efectos cuánticos jueguen un papel decisivo y controlado en la cognición a nivel macroscópico. Muchos neurocientíficos creen que esos efectos se promedian y se vuelven irrelevantes a la escala de las neuronas y las redes neuronales que sustentan el pensamiento. ¿Y hay alguna otra perspectiva desde la física? Bueno, también se habla del caos determinista. Hay sistemas, como el clima, que son perfectamente deterministas en sus leyes, pero tan sensibles a las condiciones iniciales, el famoso efecto mariposa, que son impredecibles en la práctica. El cerebro podría ser así. Podría, totalmente causado, pero imposible de predecir en detalle. Pero, de nuevo, impredecibilidad no es lo mismo que libre albedrío. Seguiría siendo una cadena causal, aunque no podamos seguirla. Entonces, resumiendo la física, o el universo es determinista y cada decisión es necesaria, o hay indeterminismo, lo que introduce azar. Y ninguno de los dos escenarios parece acomodar fácilmente la idea tradicional de una libertad autónoma, de ser autores conscientes y originadores de nuestras acciones. Esa es la encrucijada fundamental que nos plantea la física, ¿sí? Y nos lleva de cabeza a la filosofía que lleva siglos dándole vueltas a este mismo problema. Exacto. La filosofía se pregunta, ¿es compatible el libre albedrío con un universo determinista? Y de ahí salen, como decías, dos grandes bandos. Los incompatibilistas y los compatibilistas. Los incompatibilistas dicen, no, son como el agua y el aceite. O hay determinismo o hay libre albedrío, pero no las dos cosas. Y dentro de ellos hay dos opciones. Claro. Están los deterministas duros. Aceptan que el determinismo, o algo muy parecido, que todo tiene una causa suficiente, es verdad. Y por tanto concluyen que el libre albedrío, entendido como poder actuar de otra manera, es una ilusión. Ahí estarían Spinoza, Schopenhauer, Skinner y hoy en día gente como Sam Harris, basándose mucho en la ciencia. Niegan la libertad. La niegan en ese sentido fuerte, sí. Y luego están los libertarianos filosóficos. Ojo, no tiene que ver con la política. Ellos afirman que sí tenemos ese libre albedrío genuino, esa capacidad metafísica de haber elegido distinto. Y por lo tanto, tienen que negar que el determinismo se aplica a nuestras acciones. Necesitan alguna forma de indeterminismo o, algunos proponen, una causación del agente especial, donde el yo inicia acciones sin estar completamente determinado por causas anteriores. Suena complicado de explicar cómo funciona eso. Lo es. Es la postura que más se alinea con la intuición popular y con muchas doctrinas religiosas, pero es difícil de encajar con una visión científica del mundo. Ahí estarían filósofos como Kant, Reid o más actuales como Robert Kane o Peter Van Inwagen. Vale, esos son los incompatibilistas. ¿Y el otro bando? Los compatibilistas, también llamados a veces deterministas suaves,
Ellos dicen, un momento, ¿por qué no pueden ser compatibles? Creen que sí existe una forma de libre albedrío que es compatible con un universo determinista. ¿Cómo lo hacen? Suena contradictorio. Lo que hacen es redefinir el libre albedrío. Argumentan que la libertad que realmente valoramos, la que importa para la vida y la moral, no es esa capacidad mágica de romper las cadenas causales, es otra cosa. ¿Qué es entonces? Es actuar según tus propios deseos, valores y carácter, sin coerción externa o interna grave, como una enfermedad mental. Es la autonomía, que la acción fluya de ti y de quién eres. Aunque tus deseos y tu carácter tengan causas últimas que no elegiste, genética, crianza, si actúas queriendo hacer lo que haces y podrías haber hecho otra cosa si lo hubieras querido, entonces eres libre en este sentido compatibilista. Ah, entiendo. La libertad como autodeterminación, no como indeterminación. Exacto. Ahí tenemos a filósofos históricos como los estoicos, Hobbes, Hume, Mill y contemporáneos muy influyentes como Daniel Dennett. Hume decía que la libertad es el poder de actuar o no actuar de acuerdo con las determinaciones de la voluntad. O sea, si quiero levantar la mano y la levanto, y si no hubiera querido, no la habría levantado. ¿Soy libre en ese sentido? Justo. Y eso es perfectamente compatible con que mi deseo de levantar la mano estuviera causado por algo anterior. Dennett insiste en que este es el libre albedrío que vale la pena tener, el que necesitamos para la responsabilidad moral, para planificar, para considerarnos agentes. Pero, ¿no tienen problemas estas posturas también? Sí, claro. A los libertarianos se les critica mucho con el llamado argumento del azar. Si tu decisión no está determinada, ¿cómo evitas que sea simplemente aleatoria? Algo que te pasa en lugar de algo que haces. Y también con el problema de explicar esa causación de la gente sin recurrir a la magia. ¿Y a los compatibilistas? A los compatibilistas se les acusa de cambiar el significado de libre albedrío para que encaje, de ofrecer una libertad un poco devaluada. Y luego está el argumento que mencionaste antes, el argumento básico de Galen Strawson, que afecta a casi todos los que defienden la responsabilidad moral última. El de que nadie es causa sui, causa de sí mismo. Exacto. No elegimos nuestros genes, ni nuestro entorno temprano, ni cómo eso moldea nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestros valores. Si nuestras decisiones fluyan de esa personalidad que no hemos elegido en última instancia, ¿cómo podemos ser fundamentalmente responsables de ellas? Strawson concluye que, en el fondo, nadie merece realmente ni elogio ni culpa. Es una conclusión muy radical. Vaya, sí que lo es. Da una perspectiva diferente. Muy diferente. Cuestiona la base misma de muchas de nuestras prácticas sociales y emociones morales. Hablemos ahora de algunos de esos pensadores clave que menciona el informe, para ver cómo aterrizan estas ideas. Sam Harris, por ejemplo, que es neurocientífico además de filósofo. Harris es uno de los defensores más claros y directos de la idea de que el libre albedrío es una ilusión. Su argumento es muy cientificista. ¿En qué se basa principalmente? En la neurociencia que hemos comentado, los experimentos tipo Libet, y en una introspección rigurosa, argumenta que si observas tu propia mente, verás que los pensamientos, las intenciones, las decisiones, simplemente aparecen en la conciencia. Surgen de causas neuronales previas que desconoces y no controlas. No eres el autor consciente de tus propios estados mentales. Somos títeres bioquímicos, creo que llega a decir. Sí, usa esa metáfora. Reconoce que esta idea puede ser inquietante, que choca con nuestra experiencia vivida, pero él sostiene que aceptar esta realidad no le ha llevado al fatalismo ni a la desesperación. Ah, ¿no? ¿Qué efecto dice que tuvo en él? Dice que, paradójicamente, le ha hecho sentir más libre en cierto modo y, sobre todo, más compasivo y ecuánime. Al entender que sus propias reacciones o las de los demás son procesos impersonales, resultado de causas previas, disminuye el rencor, la culpa innecesaria, la arrogancia ante el éxito. Interesante. ¿Y qué pasa con la moralidad? Si no hay libre albedrío, todo vale. No, Harris no cree eso. Piensa que la moralidad se puede fundamentar perfectamente en las consecuencias de las acciones, consecuencialismo. Buscamos maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento. Lo que sí cambia radicalmente es cómo juzgamos a las personas. Deberíamos centrarnos mucho más en la prevención, la rehabilitación y la contención del peligro, y mucho menos en la retribución, en la idea de que alguien merece sufrir por lo que hizo. Menos venganza, más comprensión de las causas. Esa es su línea.
Una visión determinista científica que, según él, debería inspirar más compasión. Vale. Y en la esquina opuesta tenemos a Daniel Dennett, el gran defensor del compatibilismo. Justo. Dennett es filósofo y científico cognitivo y adopta una postura muy diferente. Acepta toda la ciencia que presenta Harris, por supuesto, pero dice que la conclusión de que el libre albedrío no existe es errónea y potencialmente dañina, ¿Por qué? Si acepta la ciencia. porque cree que Harris y otros están atacando a un hombre de paja, una versión mágica o superingenua del libre albedrío, la idea de un alma inmaterial que interviene milagrosamente en el cerebro, que casi nadie defiende seriamente en filosofía. Dennett dice, claro, que ese tipo de libre albedrío no existe, pero argumenta que hay otros tipos de libertad, grados de libertad que sí tenemos y que son tremendamente importantes. ¿A qué libertades se refiere? A las capacidades reales, evolucionadas, que tenemos los humanos y que nos distinguen de, por ejemplo, una roca o una avispa. La capacidad de anticipar consecuencias a largo plazo, de reflexionar sobre nuestras razones, de controlar nuestros impulsos, de hacer promesas y rendir cuentas, de cambiar nuestro comportamiento a la luz de la evidencia. Esas son formas de libertad, de autocontrol, de agencia. Libertades que funcionan dentro de un mundo causal. Exactamente. Para Dennett, estas capacidades son perfectamente compatibles con que nuestro cerebro sea una máquina biológica que obedece las leyes de la física. Son propiedades emergentes de la complejidad de nuestro cerebro y de nuestra interacción social. Critica mucho a los que van proclamando la muerte del libre albedrío porque cree que eso puede tener un efecto social negativo, minando la confianza y la responsabilidad personal sin una buena razón. O sea, que para Dennett, un asesino premeditado sí es responsable. Sí lo es, porque su acción refleja sus intenciones, su carácter, su deliberación, aunque todo eso tenga causas últimas. No es como alguien que actúa bajo coacción o por un tumor cerebral. Esa diferencia es crucial para la ética y la sociedad, y Dennett cree que su visión compatibilista la preserva. Necesitamos conservar esa idea de libertad como autonomía y control racional. Dos visiones muy potentes y muy enfrentadas, aunque partan de la misma ciencia. Totalmente. Ilustran muy bien la división filosófica actual. Y si viajamos un poco atrás en el tiempo, al siglo XIX, tenemos a Schopenhauer, que también mencionaba el informe. ¿Cuál era su postura? Schopenhauer era un determinista convencido y bastante pesimista además. Su frase más famosa resume su postura a la perfección. El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que sí podemos actuar para conseguir nuestros deseos. Si quiero ir a pasear y mis piernas funcionan, puedo ir. En ese sentido, hago lo que quiero. Pero no puedo elegir tener el deseo de ir a pasear en primer lugar. Los deseos, las voliciones, surgen de nuestra naturaleza innata, de nuestro carácter, que él consideraba fijo e inmutable, y de las experiencias y motivos que se nos presentan. Y todo eso no lo elegimos. O sea, somos libres para ejecutar nuestros deseos, pero no para elegirlos. Exacto. Y como nuestras acciones siempre siguen al motivo más fuerte, según nuestro carácter, son en última instancia inevitables. La sensación de libertad que tenemos al deliberar es para Schopenhauer una ilusión que nace de ignorar esta cadena causal necesaria. Comparaba al ser humano con una bola de billar. Necesita un motivo, un golpe, para moverse. Pero una vez que recibe el golpe, su movimiento es necesario y predecible según las leyes físicas. Una visión un poco deprimente, ¿no? Sí, su filosofía en general es bastante pesimista. Ve al ser humano guiado por una voluntad ciega e irracional. Pero, curiosamente, al igual que Harris, Schopenhauer encontraba en esta visión determinista un motivo para la compasión y la resignación. Si nadie puede escapar a su esencia y a las causas que lo determinan, entonces el juicio moral severo pierde sentido. Albert Einstein citaba mucho a Schopenhauer en este sentido, ¿verdad? Decía que le ayudaba a tomarse menos en serio a sí mismo y a los demás. Sí, encontraba consuelo en esa idea de necesidad causal. Le ayudaba a reconciliarse con las acciones de los otros y a no exigirles lo imposible. Vale, hemos visto las posturas. Vayamos ahora a las implicaciones más prácticas. La ética y la responsabilidad moral. Si aceptamos que no hay libre albedrío en el sentido tradicional, ¿qué pasa con la culpa, el mérito, el castigo, la recompensa, que parecen basarse en que elegimos libremente?
Esa es quizás la consecuencia más debatida y más peliaguda. Para los deterministas duros y los escépticos del libre albedrío como Strawson, la conclusión es clara. Si nuestras acciones son inevitables, dadas las causas previas, entonces los conceptos de merecimiento, tanto de culpa como de elogio, pierden su fundamento último. ¿No sería justo culpar a alguien por algo que no pudo evitar hacer? Exacto. Sería como culpar a una piedra por caer o a un río por desbordarse. Esto ataca directamente la idea de justicia retributiva, en la idea de que castigamos a alguien porque se lo merece, para que pague por su mala acción. Esa idea, dicen, ya no se sostiene. Y eso significa que deberíamos, no sé, abolir las cárceles, dejar de criticar a la gente. No necesariamente. Aquí es donde entran las justificaciones alternativas. Se puede mantener un sistema de responsabilidad, pero basado en fundamentos pragmáticos o consecuencialistas, no retributivos. ¿Cómo sería eso? Pues podríamos justificar las medidas legales, como detener a criminales, no porque merezcan un castigo, sino para proteger a la sociedad de individuos peligrosos, para disuadir a otros y, idealmente, para rehabilitar a la persona. El enfoque cambia. Dirk Pereboom, un filósofo escéptico, propone un modelo análogo a la cuarentena por enfermedad. Si alguien es peligroso, hay que incapacitarlo para proteger a los demás, pero deberíamos hacerlo con la misma compasión con la que trataríamos a alguien con una enfermedad grave, no con odio o deseo de venganza. Y el elogio también podría mantenerse, pero como una forma de reforzar conductas deseables, no como un reconocimiento de mérito último. Exacto, un enfoque más centrado en moldear el comportamiento futuro y proteger el bienestar colectivo, en lugar de mirar al pasado para asignar culpas y méritos merecidos. ¿Y qué dicen los compatibilistas como Dennett? Ellos sí creen que se puede salvar la responsabilidad, ¿no? Sí, ellos creen que su concepto de libre albedrío, como autonomía y control racional, es suficiente para fundamentar la responsabilidad moral y legal. Redefinen ser responsable no como requerir una libertad metafísica imposible, sino como tener la capacidad de responder a razones, que la acción emane de tus intenciones y valores, ser sensible a consideraciones morales. Nuestro sistema legal ya hace algo parecido, ¿no? Gradúa la responsabilidad según el control consciente. Claro. Exculpa o atenúa la pena en casos de enfermedad mental grave, infancia, coacción. Lo importante para los compatibilistas es esa capacidad de deliberar y actuar basado en razones propias, algo que las personas adultas sanas poseen, aunque esas razones y capacidades tengan a su vez causas deterministas. Así que para ellos sí se puede justificar la culpa y el elogio, y un sistema de justicia que los use. Parece que, en cualquier caso, tanto si eres determinista duro como compatibilista, aceptar las bases científicas podría llevarnos a un sistema penal quizá más enfocado en la rehabilitación, la prevención y la disuasión, y menos en la pura venganza o retribución, como sugería Harris. Sí, esa es una tendencia que se deriva lógicamente. Entender las acciones como producto, al menos en parte, de factores que la persona no eligió, genes, entorno, educación, simple mala suerte, podría fomentar una actitud más compasiva y menos punitiva en la sociedad. Pero, ¿no existe también el riesgo contrario? La preocupación de que si la gente deja de creer en el libre albedrío, se sienta menos responsable de sus actos, más dejada. Sí, esa es una preocupación real y se ha investigado. Hay un estudio famoso de Kathleen Bowes y Jonathan Schuller de 2008 que encontró precisamente eso. Los participantes, que leían un texto argumentando contra el libre albedrío, tendían a hacer más trampas en una tarea posterior. Vaya. Los autores sugirieron que negar el libre albedrío podría dar a la gente la excusa definitiva para portarse mal, como si pensaran, bueno, si no soy libre, ¿qué más da lo que haga? ¿Y se ha confirmado ese efecto en otros estudios? La verdad es que la investigación posterior ha sido bastante mixta y controvertida. Algunos estudios no han conseguido replicar el efecto, otros encuentran efectos pequeños o dependientes del contexto, y otros incluso sugieren que depende mucho de cómo se interprete la falta de libre albedrío. Para algunas personas puede llevar a menos responsabilidad, pero para otras puede llevar a más empatía y comportamientos prosociales. O sea que no está claro el impacto social de perder esa creencia. No está nada claro. Es complejo. De hecho, hay filósofos como Saul Smilansky que han llegado a proponer lo que llaman una estrategia de ilusión,
Quizás, aunque el libre albedrío último sea una ilusión, sea socialmente beneficioso que la mayoría de la gente siga creyendo en él. Una especie de mentira piadosa para mantener el orden social y la motivación moral. Curioso planteamiento, una ilusión útil. Da que pensar, desde luego. Y a nivel personal, psicológico, ¿cómo nos afecta todo esto? Porque, a ver, por mucho que intelectualmente aceptemos los argumentos, la sensación de que somos nosotros quienes decidimos, de ser los autores de nuestros actos, es increíblemente fuerte, ¿no? Fuertísima. Es una de nuestras intuiciones más arraigadas. Es la experiencia fenoménica directa que tenemos casi constantemente. Pero ya hemos visto que esa sensación puede ser poco fiable, con los experimentos de TMS o fenómenos como la tabla Ouija, donde la gente mueve el vaso sin ser consciente, o los estudios de Daniel Wegner sobre las ilusiones de la voluntad consciente. Inferencias errónea. El cerebro es un maestro constructor de narrativas coherentes sobre nosotros mismos, y a veces se equivoca o nos engaña un poquito para mantener esa coherencia. Vale, la sensación puede ser ilusoria. Pero ¿qué pasa si uno cree firmemente que no tiene el libre albedrío? ¿Lleva eso inevitablemente al fatalismo? A pensar, ¿para qué me voy a esforzar si todo está ya determinado? Ese es un riesgo real, sí. El fatalismo es la idea de que el futuro está fijo, haga lo que haga. Pero es importante distinguir eso del determinismo. ¿Cuál es la diferencia clave? Siguen siendo causas de efectos futuros. Lo que tú deliberas, decides y haces importa, tiene consecuencias, cambia lo que va a pasar después. No es que el futuro esté escrito independientemente de tus acciones. Tus acciones son parte de la cadena causal que escribe el futuro. Entiendo. O sea, mis elecciones siguen siendo cruciales aunque esas elecciones estén, a su vez, causadas. Exactamente. Comprender esto es clave para evitar la parálisis o la desesperanza. Y como decíamos antes con Harris o Schopenhauer, para algunas personas, aceptar la falta de libre albedrío último puede ser incluso liberador. ¿En qué sentido liberador? Pues puede aliviar la carga de la culpa excesiva por pensamientos o errores pasados, no pude evitarlo del todo, fomentar la autocompasión, reconociendo todas las influencias no elegidas que nos conforman, y aumentar la empatía y el perdón hacia los demás, entendiendo que ellos también son producto de causas que no controlan. Puede reducir el rencor, el odio, el deseo de venganza. Ya. Mirar las acciones propias y ajenas con una perspectiva más amplia, más comprensiva. Eso es. Aunque, por supuesto, también puede generar una disonancia cognitiva importante. Creer intelectualmente una cosa, no soy libre en última instancia, y sentir otra muy distinta en el día a día, soy yo quien elige qué desayunar. Vivir con esa dualidad. Muchos filósofos y científicos que son escépticos sobre el libre albedrío viven así. Aceptan la causalidad universal a nivel teórico, pero en la práctica siguen deliberando, esforzándose, planificando, porque saben que esos procesos conscientes, aunque causados, son funcionalmente importantes, siguen siendo parte de la maquinaria causal que produce el comportamiento. Y supongo que el impacto en el bienestar dependerá también de la cultura, ¿no? Sí, parece que sí. En las culturas occidentales, la creencia en el libre albedrío suele correlacionar positivamente con cosas como el sentido de la vida, la autoestima, el rendimiento. Mientras que en algunas culturas orientales, la aceptación del destino o de la interdependencia puede asociarse más con la serenidad o la paz mental. No hay una única respuesta universal. William James, el filósofo pragmatista, sugería mantener la creencia en el libre albedrío simplemente por su valor práctico para motivarnos a actuar. Interesante. Y llegamos al último punto, la religión. Aquí el tema del libre albedrío toca fibras especialmente sensibles, me imagino. Sin duda alguna. Para muchas tradiciones religiosas, sobre todo las abrahámicas, cristianismo, islam, judaísmo, el concepto de libre albedrío es absolutamente central. ¿Por qué es tan importante para ellas? Porque lo necesitan para explicar muchas cosas fundamentales. El problema del mal, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Respuesta clásica, porque nos dio libre albedrío y elegimos mal. La justicia divina, ¿Dios nos juzga con justicia porque somos responsables de nuestras elecciones libres? Los conceptos de pecado y salvación. Piensa en la historia de Adán y Eva en el Génesis. Su caída se atribuye a una elección libre contra el mandato divino. San Agustín fue una figura clave en el cristianismo al articular la importancia del libre albedrío para exonerar a Dios del mal y fundamentar la responsabilidad humana. Pero incluso dentro de estas religiones ha habido debates enormes sobre esto, ¿no? La idea de predestinación, por ejemplo.
Sí, debates teológicos muy profundos y a menudo muy tensos. En el cristianismo tienes la fuerte corriente de la predestinación, asociada sobre todo a Calvino, que sostenía que Dios ya ha preordenado desde la eternidad quién se salvará y quién no. Lo cual, claro, genera muchas dudas sobre si realmente hay espacio para el libre albedrío y la responsabilidad humana. Choca frontalmente. Totalmente. Frente a eso, tienes la visión más mayoritaria en el catolicismo o en corrientes como el arminianismo, que defienden que el libre albedrío humano coopera con la gracia divina en la salvación. Y luego está la eterna paradoja de la presciencia divina. Si Dios, por ser omnisciente, ya sabe perfectamente lo que voy a hacer mañana, ¿puedo decir que soy realmente libre de hacer otra cosa? Una pregunta que ha quitado el sueño a muchos teólogos. Ya te digo, hay respuestas teológicas muy variadas y sofisticadas, que si Dios está fuera del tiempo, que si su conocimiento no es causal, que si se autolimita, pero la tensión conceptual sigue ahí. Y debates parecidos sobre el decreto divino, Qadar, y la capacidad humana, Hafr, existen en el Islam, o sobre la providencia y la libertad en el judaísmo. Todo está previsto, pero la libertad es dada, dice una famosa máxima rabínica. Entonces, si la ciencia llegara a un consenso fuerte y convincente de que el libre albedrío, en el sentido tradicional, es una ilusión, sería un desafío tremendo para muchas doctrinas religiosas establecidas. Enorme. Conceptos como el juicio final, el infierno eterno como castigo por elecciones libres, las pruebas morales que Dios nos pone, todo eso necesitaría como mínimo una reinterpretación radical. Hay una inquietud notable en algunos círculos religiosos ante los avances de la neurociencia. El informe que analizamos cita un artículo de una publicación católica que decía algo como: sin un resquicio de libre albedrío, la ética humana y la teología moral se vuelven imposibles. Y las religiones orientales tienen una perspectiva diferente. Eso parece implicar algún tipo de agencia y responsabilidad. Pero, al mismo tiempo, el budismo niega la existencia de un yo permanente y sustancial, la doctrina de Anatman, o no yo, y ve a los seres como un flujo de agregados físicos y mentales interdependientes, sujetos a causas y condiciones. Es una visión que puede encajar más fácilmente con la idea de que no somos agentes totalmente autónomos y originadores. Y el taoísmo habla de wu wei, ¿no? Como fluir con la naturaleza. Exacto, de actuar en armonía con el curso natural de las cosas, aceptando un orden mayor. Así que, aunque la mayoría de las culturas y religiones suponen algún grado de agencia humana, las concepciones varían mucho. ¿Cómo podrían reaccionar las religiones si la visión escéptica sobre el libre albedrío se impusiera? Pues podrían tomar varios caminos. Algunas podrían virar hacia un determinismo teológico más fuerte, todo es voluntad de Dios. Otras podrían intentar reinterpretar sus doctrinas para hacerlas compatibles con la ciencia, quizá redefiniendo el libre albedrío de forma similar a los compatibilistas filosóficos, y otras, por supuesto, podrían simplemente rechazar las conclusiones de la ciencia o la filosofía en este punto, apelando a la fe, a la existencia de un alma inmaterial que trasciende las leyes físicas. Mantener la doctrina a pesar de la evidencia contraria. Sí. Y a nivel de la espiritualidad personal, ¿también habría efectos? Disminuiría la motivación para prácticas como la confesión, el arrepentimiento, la meditación para mejorar el carácter, si uno cree que su esfuerzo está en última instancia predeterminado. Es posible que sí, en algunas personas, aunque otras podrían encontrar precisamente en esas prácticas una forma de influir en la cadena causal de su propia mente. Es una pregunta abierta. Bueno, creo que hemos cubierto bastante bien los distintos ángulos del informe. Así es un recorrido intenso. Sí, es un tema que toca muchísimas teclas. Resumiendo un poco, la idea de que el libre albedrío podría ser una ilusión nos obliga a repensar quiénes somos en un nivel muy fundamental. Hemos visto que la neurociencia apunta a orígenes inconscientes de nuestras acciones y a condicionamientos que no controlamos. Que la física nos deja en una encrucijada difícil entre un determinismo estricto y un azar cuántico, y ninguno parece acomodar bien la idea de una autonomía total y consciente. Y que la filosofía lleva siglos debatiendo si podemos salvar algún tipo de libertad, quizás una libertad redefinida como autonomía o control racional, que sea compatible con una visión científica del mundo,
o si debemos aceptar conclusiones más radicales sobre la ilusión de la libertad y la responsabilidad. Exacto. Y hemos visto las respuestas de pensadores influyentes, la llamada a aceptar la visión científica y encontrar en ella una base para la compasión, como hace Harris. La insistencia en conservar una noción de libertad práctica y valiosa para la vida social y moral, como defiende Dennett. O la resignación ante nuestros límites, que paradójicamente puede llevar a la reconciliación y la aceptación, como proponía Schopenhauer. Las implicaciones son enormes, como hemos visto, para la ética, la justicia penal, la psicología personal, la religión. Sí, por un lado, hay un potencial para desarrollar sistemas sociales y una comprensión interpersonal más compasiva, más centrada en las causas y la prevención. Pero por otro, existe el riesgo de minar la motivación moral o la responsabilidad personal si la idea se malinterpreta o se lleva a un fatalismo paralizante. ¿Podemos reformular nuestros valores para que funcionen sin la creencia en el libre albedrío último? ¿O necesitamos esa noble mentira de la que hablaba Smilaski? Nos puede traer desesperanza o, por el contrario, liberación, alivio y empatía. La clave parece estar en cómo integramos este conocimiento, si es que llegamos a aceptarlo. Como decía el filósofo Whitehead, creo recordar, el destino es la secuencia de decisiones pasadas, y el libre albedrío es, en cierto modo, la ignorancia de sus causas. Reconocer las causas no impide necesariamente seguir tomando decisiones que dan forma a nuestro futuro. La ciencia, sin duda, seguirá explorando los mecanismos de la voluntad, la conciencia, la toma de decisiones. Quizás con el tiempo nos convenza de forma más generalizada de una visión escéptica, o quizás revele nuevos matices de autonomía que ahora no vemos. Sea como sea, la pregunta sobre nuestra libertad, sobre qué significa ser humano y ser agente en el mundo, seguirá siendo central, seguirá resonando. Y esto nos deja, quizá, con una reflexión final para quien nos escucha. Adelante. Si nuestras acciones no son libres en ese sentido último, metafísico, que a menudo imaginamos, ¿qué valor le damos entonces a nuestra capacidad humana de deliberar conscientemente, de reflexionar sobre nuestros valores, de planificar a largo plazo, de esforzarnos por cambiar nuestros hábitos o por ser mejores personas? Aunque ese mismo esfuerzo, esa deliberación, esté, en última instancia, inscrita en la larga cadena de causas y efectos, ¿pierde por ello su valor intrínseco para nosotros? ¿O encontramos el valor precisamente en ese proceso, en esa capacidad de reflexión y esfuerzo, independientemente de cuáles sean sus orígenes últimos en el universo? Una pregunta profunda para seguir pensando.